Muchas gracias, Fredo, por este tour de force de las transiciones hacia la democracia. Me parece fundamental todo lo que hablaste, pero determinados puntos, la cuestión en la República Checa del juicio al sistema, me parece un factor fundamental, y el punto que estableciste, que hay una diferencia cualitativa, en efecto, entre dictaduras autoritarias y totalitarias. Eso es fundamental. Las secuelas que quedan a nivel de la cultura es muy diferente entre dictaduras como las que han padecido típicamente en América Latina, autoritarias, y las totalitarias de Europa Oriental. El próximo ponente, Enrique García. Bueno, muy buenas tardes. El tema que me toca exponer a mí en la tarde de hoy es un tema que aunque aparentemente no se menciona todas las oportunidades, es un tema que a mi modo de ver lleva un peso muy grande en la transición de un país comunista, como lo es Cuba, hacia una democracia en el momento que se pueda producir ello. Y es porque si no se produce un desmantelamiento de gigantesco aparato de seguridad improductivo, pero que en definitiva es el que sostiene al régimen, la transición sería sumamente difícil, para no decir imposible, al mismo tiempo que existiría un caldo de cultivo con toda una serie de fuerzas con un entrenamiento muy particular que podrían hacer mucho daño al sistema democrático. La contrainteligencia cubana, por ejemplo, que yo la considero, según las estadísticas que manejo, una de las más grandes del mundo, o la más grande, si tomamos como proporción la cantidad de habitantes que tiene Cuba, cuenta con alrededor de 100.000 oficiales en el día de hoy. Yo provengo de la inteligencia, pero bueno, tuve conocimiento y mantengo más o menos actualizada la información en cuanto a los demás servicios especiales de Cuba, cómo funcionan todavía al día de hoy. En el caso de la contrainteligencia, un aparato de esta dimensión cubre desde los centros de trabajo, donde cada uno de los empleados o dentro de los empleados de cada centro de trabajo hay informantes que sistemáticamente trasladan información al oficial de la contrainteligencia que atiende esa entidad. Están presentes en cada cuadra, están presentes en cada institución cultural, están presentes en cada reducto o espacio de la sociedad cubana. Está presente el ojo de la contrainteligencia vigilando y haciendo que muchos, en oportunidades, que es lo que pasa en regímenes como el de Cuba, sientan miedo a expresar lo que piensan, porque no saben si el que está al lado de ellos es un informante de los servicios de seguridad. La contrainteligencia cubana, con el apoyo de la policía, realiza toda esta tarea represiva y de control psicológico y social de todo el pueblo de Cuba. Esta, como llamo yo, es una de las dos muletas del régimen cubano. La otra muleta es la inteligencia cubana, que aunque es un organismo mucho más pequeño, que con apenas alrededor de 1.000 oficiales. Me faltó, en el caso de la contrainteligencia, esa es la plantilla de oficiales. Según los estimados que podríamos hacer fríamente, entre colaboradores e informantes en todo el país, posiblemente el número pueda llegar a 1 millón de colaboradores entre la gente que proporciona información. Por cierto, archivos que un día, y yo soy de los que pienso, deberían ser públicos, porque la única manera de sanar heridas es exponiendo la verdad y diciendo lo que sucedió para que más nunca se pueda repetir. Bueno, la otra muleta del régimen cubano, también muy productiva pero muy eficiente, es la inteligencia cubana. Como explicaba, tiene alrededor de 1.000 oficiales, están presentes en casi todos los países del mundo, tiene una maquinaria de penetración e influencia política de la cual yo fui parte. O sea, estoy hablando de algo que no me contaron, algo que yo hice. Yo pasé dinero y compré elecciones políticas, se reclutan políticos a todos los niveles y de todas las tendencias, estudiantes, periodistas, académicos, y todo esto crea una red también no solo informativa, sino una red de influencia sobre los acontecimientos muy grandes. En definitiva, en los términos que ellos hacen inteligencia, se hace inteligencia para predecir los acontecimientos e influir
sobre ellos. La maquinaria propagandística de Cuba es gigantesca, y aquí se une el trabajo que hace la inteligencia fuera de Cuba con el trabajo que hace la contrainteligencia en Cuba, porque incluso haciendo una relación directa, cuando nosotros hablamos de los, diríamos, los profesionales de la salud o de cualquier actividad que salen de Cuba a trabajar en el extranjero, son propagandistas del régimen, porque además siempre salen con una agenda de lo que deben decir y siempre piensan que el que está al lado de ellos puede estar informando. Por lo tanto, son muy cuidadosos con lo que dicen en cada momento. Los funcionarios de todas las entidades gubernamentales que salen al exterior y precisamente para poder garantizar los privilegios que tienen y seguir saliendo, en la mayoría de los casos, también son informantes en Cuba de la contrainteligencia, fuera de Cuba de la inteligencia. Recuerdo una anécdota, por ejemplo, estando yo en el Centro de Inteligencia de Cuba en Ecuador en los años 80, el ballet Alicia Alonso estuvo en Quito, presentó 2 funciones y nosotros, aunque la actividad que hacíamos era de inteligencia, cuando viajaban delegaciones tan grandes de Cuba, nos tocaba hacer trabajos de contrainteligencia para evitar deserciones. Entonces recuerdo, por ejemplo, recibí yo mismo la lista de todos los informantes de la contrainteligencia cubana dentro del Ballet Nacional de Alicia Alonso, e incluso con todas las sospechas de deserciones y con todas las sospechas de personas que se consideraban que eran actividad enemiga o que podían ser actividad enemiga. Por cierto, uno de ellos, el esposo de Alicia Alonso, que era el historiador del Ballet Nacional de Cuba, era uno de los sospechosos que estaba siempre bajo vigilancia. Pongo ese ejemplo porque es la dinámica de lo que pasa en Cuba en todo. Y por eso, cuando uno lleva exponencialmente esta maquinaria propagandística, es lo que explica lo que muchos vemos en los medios y en diferentes países, cuando no entendemos por qué la percepción que existe de Cuba es muy diferente a la realidad de lo que es Cuba. Entonces, hablaba de estas 2 muletas, hablaba de la necesidad, un poco expuse también cuál es el trabajo de la inteligencia cubana, que es penetrar, influir y estar presente en todo el mundo a favor de los intereses de Cuba y crear este tipo de percepción equivocada que existe. Y, lógicamente, al producirse, o el día que se produzca una transición democrática en Cuba, es imposible mantener semejante andamiaje gigantesco como es la contrainteligencia de 100.000 oficiales dedicados a espiar, a controlar la sociedad, y al igual que es imposible mantener la inteligencia en los términos que se tiene hoy en día, y otros órganos de la seguridad del Estado que también están sobredimensionados. Ahora bien, aquí se mencionaban los modelos de Europa del Este. Yo creo que son efectivamente los que más se ajustan a la hora de llevar a cabo una justicia transicional en Cuba, al caso cubano, ya que, en mi opinión al menos, que trabajé en América Latina casi toda mi vida y que incluso hoy por otras razones la sigo trabajando también, pienso que los regímenes militares de América Latina, de la manera que convergieron hacia sistemas democráticos, las analogías con Cuba no serían iguales, ya que en esos países al menos existía, en la mayoría de los casos, libertad económica, cierta libertad de expresión y el Estado no controlaba todo. Por lo tanto, el caso de Europa del Este precisamente es el que más se ajusta, en mi humilde opinión, a Cuba. Debo decir que una de las cosas que llama siempre la atención, y lo mencioné hace un momento, es que nosotros debemos estar atentos de que a la hora que se desarme todo este aparato de seguridad, lógicamente, todas aquellas personas que tienen sus manos manchadas de sangre, todas aquellas personas que cometieron acciones graves contra la dignidad humana, deberán responder ante la justicia. Pienso, y puedo afirmarlo, no creo que son la mayoría, creo que son una minoría en un aparato tan gigantesco. La gran mayoría, al igual que la gran mayoría de la población cubana, finge que está con el sistema y no le queda más remedio que hacer eso para sobrevivir. Yo pienso que entre los aparatos de seguridad pasa eso. En la inteligencia yo puedo decir que posiblemente un % muy grande de los compañeros míos que todavía están ahí, que por cierto algunos ocupan posiciones muy importantes en diferentes países del mundo, pensaban como yo y están allí. Entonces ese tipo de fenómeno se da, claro está, cuando exista, como se daría más en el caso de la contrainteligencia cubana y de la policía, acciones sancionables judicialmente, deberán responder. Pero aquellas personas que incluso no hayan estado vinculadas
a acciones violentas contra la población o contra la dignidad humana, lógicamente no van a poder ser absorbidas en caso que se realice una transición en Cuba por un aparato muy grande. ¿Qué hacer con ellos? Eso es un problema también muy interesante que se debe pensar, cómo reinsertar a parte de ese personal a la sociedad cubana, lógicamente, ya que la gran mayoría va a quedarse sin trabajo, tienen un entrenamiento y están acostumbrados a trabajar violando todas las leyes. A mí no se me olvida nunca, cuando yo entré en la inteligencia cubana en el año 1978, en la Escuela de la Inteligencia Cubana, cuando nos reunieron la primera vez el grupo que entró conmigo, que éramos alrededor de 30, lo primero que nos dijeron, hablando de la propia constitución de ellos, o sea, la constitución socialista, bueno, ustedes han sido reclutados por la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior como oficiales operativos, este es el trabajo que realizarán. A partir del día de hoy, recuerden que todo lo que harán ustedes en su vida será ilegal. Y esa es la mentalidad con la que nos formaban, esa es la mentalidad con la que se forma la contrainteligencia. O sea, ilegal, o sea, la propia Constitución cubana, todo lo que dice para nosotros era papel. Por eso creer en las leyes de ellos es muy difícil, porque ellos no creen nunca ni en sus propias leyes. Entonces, ese desmantelamiento de todos estos aparatos va a ser un trabajo que habría que hacer con mucha atención, con mucha vigilancia. Es una necesidad hacerlo, pero es algo que no se puede dejar de observar en su momento. Yo digo esto porque hay dos experiencias muy desagradables. En Europa del Este yo he tratado, no soy tan estudioso, no domino tan profundamente como el caballero que estuvo antes que mí, el fenómeno de la transición en Europa del Este, pero por lo que he leído y por lo que he estudiado, hay países que lo hicieron muy bien y que han funcionado muy bien. Hay países que, como mismo sucedió aquí en América Latina, en una transición muy triste, que fue la de Nicaragua, que yo la viví porque, bueno, yo preparé los planes de estudio de la inteligencia sandinista e incluso tuve detalles de cómo Cuba preparó y manejó en definitiva todo el proceso sandinista en los años 70, hasta el triunfo de ellos el 19 de enero del 79. Y fue para mí muy triste ver con los acuerdos de paz que se alcanzan en el año 1990, que realmente se le permitió a Ortega y compañía mantener el control que lo siguieron manteniendo de los servicios de seguridad y por debajo de la mesa de las Fuerzas Armadas, lo que permitió que de una manera u otra, además de llevarse la piñata sandinista, personas que no habían trabajado nunca en su vida y se convirtieron en los nuevos ricos de Nicaragua, siguieron con un control que les permitió con el tiempo retomar el poder para llegar como llegaron en el 2007, evidentemente por lo que se ve en el día de hoy y sigue publicando, con intenciones de no salir nunca del gobierno. Bueno, eso mismo sucedió salvando las distancias. Vamos a un tema donde las cosas se dieron distintas, como fue el caso de Rusia, donde desgraciadamente el posible paso a una democracia quedó truncado y muchos elementos de los servicios especiales, bueno, pues los que no están trabajando en el FSB con el actual nuevo hombre grande del Kremlin, están sencillamente trabajando con la mafia, con el crimen organizado, tanto en Rusia como con otros países. Ese fenómeno es el que no quisiera, o esos fenómenos son los que no quisiera que se dieran en Cuba, y pienso que ponernos de acuerdo todos en cómo evitar eso no sería una cosa muy difícil. Yo siempre repito, y hablo con muchos de los que están aquí, que son mis amigos también, que independientemente de la ideología política que se tenga, los valores democráticos, más o menos sus principios fundamentales, son iguales para todos, o sea, son comunes en todos los países y en todas partes y para todos. Ponernos de acuerdo en las cosas básicas que necesitamos para lograr una transformación, que incluso un plan para la reestructuración de los servicios de seguridad de Cuba, igualito que otras leyes, como planteaba en otra exposición que estaba viendo por la tarde, muy interesante, esté realizado de antemano y hay un consenso de cómo hacerlo. Yo creo que es muy importante, porque el día que llegue, que va a llegar, no sé si será mañana, dentro de un mes o dentro de un año, pero va a llegar. Ese día tengamos todos un plan con el cual enfrentarnos y cómo manejar, porque en definitiva, la sociedad que venga en Cuba, cualquiera que sea, va a pedir dignidad, va a pedir control en las calles, va a pedir seguridad ciudadana y todas esas cosas hay que enfrentarlas con un aparato de seguridad más o menos decente. Yo hablé de la inteligencia, hablé de la contrainteligencia, hablé muy someramente de cómo
toda la maquinaria propagandística de Cuba va más allá, relacionada con los servicios de seguridad. Pero voy a hablar, finalizando ya, con cómo pienso yo que podría quedar, cómo deberían quedar los órganos de la seguridad de Cuba. Pienso que esa inteligencia, esa contrainteligencia pudiera quedar en una entidad única, que sería un departamento entre las dos, no mayor de 2.000 hombres, que cubra todo lo que es la contrainteligencia interna, con tareas antiterroristas, antisubversivas, contra los grupos anarquistas, en fin, todas las actividades lógicas de una contrainteligencia pequeña y eficiente, y un servicio de inteligencia exterior pequeño y eficiente, con tareas más que todo defensivas. Un poco el modelo de lo que se hizo en Panamá después de la salida de Manuel Antonio Noriega del poder, y igualito que en el caso de las Fuerzas Armadas, existían otras estructuras. Hay entidades, por ejemplo, para terminar ya, que me quedaba un minuto, como el caso de las tropas guardafronteras de Cuba, que son entidades muy importantes, están sobredimensionadas en la actualidad, pero Cuba es la llave de las Antillas. Cuba deberá ejercer un control o continuar ejerciendo un control en la inmigración masiva o el paso de inmigrantes hacia los Estados Unidos en el futuro, así como el tráfico de droga en sus aguas internacionales. Va a tener una gran ventaja. Una buena relación con los Estados Unidos permitirá tal vez que gran parte de ese trabajo lo financien y lo realicen los propios norteamericanos con la ayuda de Cuba. Pero bueno, son cosas que le corresponderán evaluar a los políticos de Cuba, de la Cuba del mañana. Y hablaba de los peligros. Finalmente, quería plantear la seguridad personal como último ejemplo. Son cosas que hemos hablado en otras oportunidades, pero que son cosas muy, muy tristes. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo personas como Fidel Castro en mis tiempos tenían una seguridad personal de 10.000 efectivos, más grande que la del presidente de los Estados Unidos, sumado a la seguridad de Raúl Castro, son miles y miles de hombres protegiendo a personas. Son andamiajes que lógicamente tendrán que desaparecer también, porque no hay sociedad incluso desarrollada que pueda mantener aparatos como ese. Muy someramente era todo lo que quería expresar en el día de hoy. Pienso que por lo menos trato de encender la luz, que es un tema sobre el que todos debemos preocuparnos en el futuro. Gracias.